Vamos a empezar con Iván Martín. Iván Martín nos acompaña de Azucarera, una empresa de agricultura. Y en un país como el de ustedes, con tantísima peso agrícola, pues este año queríamos recoger el feedback que ya nos dejaron el año pasado. El año pasado mucha gente se interesó por el campo de la agricultura de precisión, por el campo de lo que los datos podían aportar al mundo de la agricultura, y como ven, somos todo oídos, porque les hemos traído a uno de los principales expertos en el mundo de la agricultura en Europa. Así que, Iván, por favor, en 2, 3, 4 minutos te presentas y nos cuentas todo lo que haces. Buenas, hola. Bueno, soy, como ha dicho Alex, soy Iván Martín. Trabajo en Azucarera, que es la principal empresa productora de azúcar de España. En España el azúcar lo extraemos de la remolacha azucarera, y vosotros seguramente conoceréis más el otro cultivo de donde se extrae el azúcar, que es la caña de azúcar. Nada, decir que hace un par de años, casi 2 años, vimos que teníamos muchísimos datos que hemos estado recogiendo de nuestros agricultores. Contamos con más de 5.000 agricultores distribuidos por toda la geografía española, y desde hace muchísimos años hacemos un seguimiento de cómo llevan el cultivo. Entonces tenemos anotado perfectamente en cada uno de sus cuadernos de campo las distintas actividades agronómicas que han hecho a lo largo de todo el desarrollo del cultivo, y luego tenemos todos los datos de entregas a la fábrica, procesamiento y tal. Entonces, pues eso, como os decía, hace un par de años decidimos sacar valor, obtener valor de esos datos. Y empezamos a trabajar con 2 empresas en España, con una empresa para que nos ayudase a entender todo, que por cierto tenemos luego a una compañera que os dará una charla de SmartUp. Y con esta empresa empezamos a entender los datos, empezamos a ver qué valor nos podía dar a la empresa y qué valor le podía dar sobre todo a los agricultores, porque al final estamos en un proceso de cambio, en un proceso de globalización, donde el agricultor tiene que ser muy competitivo y le tiene que ayudar a reducir sus costes de producción y a incrementar rendimientos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, empezamos a trabajar con una empresa que ha desarrollado una plataforma de drones y satélites. Y a partir de ahí hemos desarrollado una plataforma conjunta donde el agricultor va teniendo información diaria de cómo va la evolución de su cultivo. Entonces, bueno, esto es como introducción. A lo largo de estos días contaré o desarrollaré más casos prácticos que tenemos dentro de nuestra empresa y casos prácticos que existen también en agricultura, y nada, dispuesto a responder todo lo que me queráis preguntar. Así que muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Iván. Como veis, la agricultura no da la espalda a este mundo de los datos. En un país como el de ustedes, creo que es un campo donde en los próximos años veremos mucho desarrollo y mucho trabajo. Así que la verdad es que un auténtico placer poder contar con un experto del nivel de Iván. Bueno, damos la bienvenida ahora a Helen Irazábal. Helen, la verdad es que tiene un perfil muy, muy interesante para lo que creo que también tendremos que empezar a cubrir en los próximos años en el Perú. Se habla mucho del mundo de los datos, se habla mucho de lo que pueden llegar a hacer los datos, pero se habla muy poco del marco legal en el uso de los datos y el marco de la ética en el uso de los datos. Helen combina esa doble visión, es una persona con formación tanto en el ámbito legal como en el ámbito tecnológico, por lo tanto, nadie mejor que ella para ponernos límites, porque nos conocemos, ¿eh? Es daros datos y os ponéis a hacer muchas cosas. Entonces, Helen, por favor, ponles un poco de límites, porque estos hacen muchas cosas acá en el Perú, ¿eh? Yo precisamente no soy la abogada para poner límites. De hecho, a mí me gusta, como abogada, hacer cómo saltarse esos límites. Entonces, precisamente no soy un mejor ejemplo de eso. De todas formas, yo, curiosamente, soy consultora de ciberseguridad, o sea que yo me dedico a la parte más de derecho de todo este ámbito, puesto que al final, de la misma forma que la generación de los datos va a un aumento, la seguridad también. Y lo que estamos viendo en los últimos años desde la Unión Europea es que cada vez hay más regulación proveniente de la Unión Europea
y por tanto está teniendo bastante impacto. Seguramente vosotros habréis escuchado hablar del Reglamento General de Protección de Datos, al cual criticaré mañana, entonces espero que vengáis a verme y veréis por qué. Y yo aparte, en mi tiempo libre, estoy intentando aplicar analítica a derecho, a las leyes. Hoy en día no existe tal cosa. Sí que existe cierta analítica sobre sentencias, por ejemplo en Estados Unidos ya se está haciendo, pero sobre las leyes tenemos todavía una asignatura pendiente. Entonces, yo espero que mañana cuando vengáis, de hecho tengo un caso de uso sobre la Constitución de Perú y otro caso de uso sobre la Constitución española, junto con otras 49 leyes, para que podáis observar cómo se hace. Y Ellen, además de todo eso, también coordinas la comunidad de R-Ladies en España. Por lo tanto, como veis, este año también queríamos mostrar nuestro fomento a la participación de la mujer en todas las comunidades de la analítica avanzada y por ello también traer a Ellen. Disculpad, se me ha olvidado lo más importante. Efectivamente, yo soy R-Lady y, de hecho, creo que en Perú también tenéis una comunidad de mujeres de R-Ladies, pero no sé si está en Lima o si está en otra parte de Perú, pero de hecho a esta chica que ha empezado este impulso la conocemos en España. Así que si por algún casual me está escuchando, invitarnos que venimos. Muy bien. Bueno, pues pasamos ahora con un R-man, que es... Íñigo Robredo, es que os veo muy serios, joder. Íñigo Robredo nos acompaña del Ayuntamiento de Bilbao, de la Alcaldía de Bilbao. El año pasado también salieron muchas preguntas y, como os digo reiteradamente, estamos escuchando todos los años lo que nos vais pidiendo y hablasteis mucho de ese nuevo concepto que empieza a emanar de las diferentes alcaldías, de las diferentes municipalidades, que es la seguridad ciudadana. Cómo desde lo público podemos ayudar a la promoción de la actividad económica y, en definitiva, cómo un agente público puede ayudar al desarrollo de la economía de una ciudad, al desarrollo de la seguridad de una ciudad, y eso en connivencia con el sector privado. Bilbao es una ciudad que ha recibido numerosos galardones, pero sobre todo creo que destaca por su intensa colaboración público-privada. Que es el concepto de que desde las alcaldías también se colabore con las empresas privadas y con agentes de la sociedad civil. Por lo tanto, yo creo que un ejemplo muy bueno para entender cómo desde lo público podemos ayudar a diferentes sectores. Así que un placer tener también hoy acá a Íñigo. Muy bien, muchas gracias por invitarnos y por este magnífico evento. Como bien cuenta Alex, yo soy Íñigo, trabajo en el Ayuntamiento de Bilbao y una de nuestras principales preocupaciones es que no tenemos recursos finitos. Nos gustaría, no tenemos recursos infinitos. Nos gustaría tenerlos, pero no es así. Entonces, la analítica de datos nos parece fundamental para ser lo más eficientes en la gestión de los recursos que tenemos. Como cualquier ayuntamiento, me imagino que en Lima pasará lo mismo. Nos organizamos en áreas, esas áreas tienen unos objetivos que cumplir, tienen que ser eficientes en la gestión y empiezan a hacerse preguntas. Nos dicen, oye, ¿cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos conseguir más con menos? Para ello lo que necesitan es información, procesar esa información y utilizarla para la toma de decisiones. Mi papel dentro de la empresa tecnológica del Ayuntamiento de Bilbao es hacer un poco de enlace entre las propuestas que nos presentaba, por ejemplo, Arcaich, y las posibles aplicaciones dentro de una ciudad. Habéis oído hablar mucho de ciudades inteligentes, están un poco estigmatizadas porque parece que es desplegar tecnología por desplegar tecnología. Nosotros en Bilbao lo que intentamos es ver qué tecnología tenemos, ver cómo la podemos aplicar para la toma de decisiones y poder ir enriqueciendo todos esos sistemas para seguir siendo óptimos en la gestión. Somos una de las ciudades que, gracias a Dios, no tenemos deuda en España. La crisis ha sido bastante grave y ha dejado bastante huella. Nosotros nos hemos mantenido sin deuda, no nos hemos endeudado. Hemos conseguido una transformación urbana ejemplar, como dice Alex, y hemos recibido bastantes reconocimientos. Tenemos el listón muy alto, tenemos mucha exigencia y necesitamos seguir proveyendo de servicios a nuestros ciudadanos, siendo cada vez más eficientes y gestionando mejor los recursos.
Bueno, yo creo que un campo que une a algunos de nuestros ponentes es precisamente Arcaich introducía el elemento de la visión artificial. ¿Se imaginan ustedes que en la ciudad de Lima desplegáramos cámaras para ver por dónde pasa la gente? Todas sus caras estarían guardadas por la alcaldía. Eso, me imagino, Íñigo, que abrirá casos de uso a los cuales, Helen, habrá que poner orden, ¿no? Sí, la verdad es que sí. El reconocimiento de imágenes nos abre un campo espectacular a la hora de la captura de datos. Ahora mismo tenemos sistemas, por ejemplo, para el conteo de vehículos, que son sistemas que se despliegan sobre las calzadas, y si aplicásemos ese software que nos ha comentado Arcaich a nuestras cámaras de tráfico, tenemos una red de cámaras de tráfico desplegada por la ciudad de alrededor de 90, 100 cámaras, pues de la misma ya no solo contaríamos los vehículos, sino que tendríamos características de cada uno de los vehículos y podríamos ya empezar a segmentar esa información y tener información mucho más enriquecida. Lo mismo con las personas, pero ya hemos visto la polémica que está generando en ciertos países como en China, y como institución pública tenemos que llevar la ética al máximo rigor y bueno, sabemos las ventajas que nos puede dar el reconocimiento de imágenes, pero también ese malestar o esa sensación de pérdida de privacidad de nuestros ciudadanos con la que tenemos que lidiar. Entonces, ahí hay un dilema ético que tenemos encima de la mesa y que estamos tratando. Yo creo que a este respecto, bueno, en primer lugar, yo creo que fue hace como un mes, pero bueno, fue este año, la Unión Europea ya, digamos que publicó, porque no es vinculante, una guía para aplicar inteligencia artificial con ética. Yo animo a que no solo sean las instituciones públicas las que lo hagan, porque al final muchas veces la legislación va incluso antes de los ciudadanos y, por ejemplo, con el reglamento se ve claramente cómo muchos usuarios no saben qué pasa con sus datos porque tampoco se lee la política de privacidad, porque tampoco Internet está hecho para eso. Y yo creo que lo que hay que hacer es aterrizar muy mucho la elaboración de la legislación para que efectivamente casos como los de la ciudad de Bilbao se apliquen de manera correcta y responsable. Iván, tú, en lugar de con una cámara recoger caras, tú espías al trigo, la cebada, a la remolacha. ¿Para qué? Efectivamente, Alex, pues nosotros espiamos a la remolacha, al trigo, a todos los cereales, a muchos cultivos, a través de las cámaras que están instaladas en los drones y las imágenes que nos dan los satélites. Entonces, pues, ¿qué objetivo queremos conseguir? Queremos conseguir que el agricultor pueda incrementar sus rendimientos a través de estas nuevas técnicas y pueda reducir sus costes de producción. Uno de los grandes problemas que existen es que la variabilidad que hay dentro del campo, dentro de cada parcela, es muy grande. Hay zonas más productivas y zonas que son menos productivas. Hasta ahora se está trabajando de una manera homogénea todo, pero ¿qué nos permite esta tecnología? Nos permite hacer un tratamiento por sectores, incluso planta a planta o árbol a árbol. Así que así es, no es un café para todos, sino es este árbol específicamente qué necesita para ser más productivo. Y ese es uno de los casos de uso que tenemos. Bueno, tenemos ya 2 preguntas en Twitter. Solo por animar un poco la fiesta, tenemos a las preguntas acá unas mochilas que nos trae gentilmente nuestros compañeros de Euskaltel. Por lo tanto, a los primeros que pregunten tendremos aquí 5 bolsas de regalo, ¿vale? Que eso seguro que les anima. La primera pregunta que nos traslada María por Twitter es: estas experiencias que tenemos en el ámbito de las ciudades, ¿cómo la aplicarían en Lima? No sé, por poner un ejemplo totalmente azaroso, al tráfico. Bueno, la verdad es que yo cuando vine del aeropuerto hacia el hotel no hacía más que preguntar, ¿no?
La dimensión de Bilbao y la dimensión de Lima, aunque esté mal que uno de Bilbao lo diga, no tiene nada que ver. Somos, creo que hasta 40 veces más pequeño y creo que tenemos 10 veces menos habitantes que Lima. Entonces, gestionarlo de la misma forma pues, puede ser diferente, ¿no? Nosotros, para la gestión del tráfico, lo que sí estamos potenciando, y al final no voy a hablar de analítica de datos en este caso, obviamente los utilizamos para implementar las políticas, pero estamos intentando fomentar el transporte público. Para eso contamos con una red de metro, contamos con una red de tranvía y una red de autobuses públicos que obviamente analizamos el uso que hacen de ellos los ciudadanos. Regulamos el aparcamiento en superficie, es decir, alguien que vaya a ocupar espacio público en nuestra ciudad tiene que pagar por ello, ¿vale? Para ello tenemos un sistema que conocemos popularmente como OTA, ¿vale? Que es la ordenación del aparcamiento dentro de nuestras ciudades de cara a restringir o a intentar motivar a nuestros ciudadanos a que no cojan el coche en las ciudades, por lo menos en Bilbao. Es nuestra estrategia, nuestra decisión política, es decir, vamos a dar el espacio en la calle a los ciudadanos y vamos a quitárselo a los coches, ¿vale? Para ello estamos, donde sí utilizamos los datos y donde los datos nos aportan valor, es en ver cómo deficiente es esa red de autobuses que tenemos desplegada por la ciudad. Ver dónde se suben los ciudadanos, ver dónde se bajan, cómo utilizan esa red y ajustarla año a año para que sea lo más eficiente posible. Regularla para eso. Cuanta más información tengamos, cuanta más información dispongamos, más fácil será que esa red llegue a todos los ciudadanos y bueno, pues ya tenemos algún KPI en el que nos dice que casi todos los ciudadanos de Bilbao tienen una parada de autobús a menos de 300 metros de sus casas. Son políticas que no sé si pueden aplicar aquí en Lima, pero que en Bilbao estamos aplicando y están funcionando realmente bien. Helen, ¿los datos del ciudadano o de la ciudadana son de la alcaldía o son de la persona? Son claramente de la persona. Precisamente, bueno, la idea, aquí creo que en Perú tenéis una ley de protección de datos, ¿no? Sí. En la Unión Europea, como bien he dicho antes, está el reglamento y el reglamento precisamente tiene la idea de devolver al ciudadano el poder de sus datos. Por eso es derecho fundamental y todo el reglamento está con la perspectiva de que sea un derecho fundamental. Iván, nos pregunta Andrés, esa tecnología de la que has hablado de los drones, si resulta muy costoso, si lo ves viable también para el Perú, en la zona más agrícola, si nos puedes dar algún tip de cómo poder aplicarlo en el Perú. A ver, pues cuando iniciamos realmente pensábamos que iba a ser algo más costoso, pero bueno, luego viendo que cada vez hay más empresas que se dedican a esto en España y tienen drones y están lanzando sus plataformas de agricultura de precisión, al final el precio está siendo bastante competitivo. ¿Dónde le vemos mucho valor? Ahora, en las explotaciones grandes. O sea, sí que encontramos una barrera, sobre todo en agricultores que son más mayores y que pues, la media de edad del agricultor español son 55 años. Se considera joven agricultor hasta los 55, así que imaginaros la edad del agricultor. Entonces, en gente joven y en explotaciones más grandes sí que hay muchísimo campo de trabajo. En explotaciones pequeñitas es que al final creo que no es tan rentable. Pero bueno, todo es explorar. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, que levante la mano. Y si no, seguimos por aquí, que voy recibiendo algunos comentarios. Ah, mira, ahí. Por favor, le hacemos llegar una de las mochilas. Por favor, puedes, Arcade, coger una. Tienes el premio, por favor. Ahí le damos de Euskaltel un fuerte aplauso para la primera pregunta. Para el ganador de tan honrado premio. Llévenlo a la playa, por favor. Están todos mirándote. Bueno, hola, yo soy Jorge Christensen, yo estoy a cargo de
del área de investigación e inteligencia en Nestlé. Y tenía dos preguntas rápidas. La primera es, en función a lo que nosotros podemos trabajar también acá en Perú, ¿cuál fue la principal barrera que encontraron al inicio? Si era un tema de infraestructura, tecnología, para empezar a trabajar ese tipo de información o tal vez cambiar el chip a la gente que ya tiene una forma de trabajo. ¿Cuál fue el principal reto para hacer el cambio de las tecnologías o nuevos usos de información que tuvieron en sus diferentes realidades? Y lo otro es, muchas veces esta adaptación de nuevas formas de trabajo, uso de la data o tecnologías no tiene que ser una adaptación tan lineal. Entonces me gustaría saber, para ver si en alguno de los casos podemos saltarnos algunos pasos, ¿cuál es el siguiente paso que ven ustedes en sus realidades? ¿Cuál es el reto que ustedes ven que puede ser el nuevo uso en términos de data en las dimensiones que ven ustedes, en las realidades de ustedes? ¿Qué les viene a futuro? Gracias. Pues si queréis empiezo yo, que tengo… nos hacías dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las barreras? Y la segunda, ¿cuál es el futuro que vemos? Como os decía, las barreras que yo veo en esta tecnología… bueno, es que hay muchas tecnologías aplicadas al campo. Nosotros conocemos y estamos trabajando algunas, pero hay muchísimas más. Entonces, yo sobre todo, para el tema de satélites y drones que estamos trabajando, las barreras que veo son la superficie o la edad no la edad, creo que es el conocimiento, el conocimiento que pueda tener cada agricultor de cómo usar la tecnología que tenemos, cómo puede utilizar un móvil o cómo puede utilizar un ordenador. Y luego la dimensión de las explotaciones. Pero eso en drones y satélites. Luego hay otras aplicaciones que les damos al agricultor que pueden entrar. Es que trabajamos mucho con WhatsApp, con ellos. Entonces, ellos también están muy habituados a abrir nuestra aplicación y ver los datos de sus entregas y ver cómo pueden mejorar. O sea, ahí, cuando trabajas con los datos históricos que ellos tienen y los cuadernos de campo, eso sí que lo veo más llevadero. Y luego bueno, contestamos esta primero y… Sí, un poco así. Vale, en cuanto a las principales barreras, yo creo que la primera es la aplicación real de la transformación digital, por lo menos de las administraciones públicas, ¿vale? Estamos acostumbrados a gestionar de una forma y ahora vamos a tener que cambiar a gestionar de otra manera para generar datos de calidad que nos permitan hacer ciertas analíticas con rigor y con los resultados óptimos. Otra de las barreras que podemos poner encima de la mesa es la ética, la del tratamiento de los datos, la de convencer a la ciudadanía, por lo menos que las administraciones públicas no somos empresas privadas, que no buscamos el beneficio propio, que lo que buscamos es revertir ese conocimiento en mejores servicios y en mejor utilización de los recursos y principalmente mejorar la calidad de datos que no se genera por dispositivos. Para eso Internet of Things nos va a ayudar bastante, pero sí que es cierto que allí donde no llega, las personas que estamos generando data tenemos que realizar un trabajo importante para generarlo de una manera óptima, para que podamos utilizarlo en nuestros modelos. Sí, la segunda pregunta… Yo, con permiso de Íñigo, me voy a meter con la administración pública, pero no la de Bilbao, a esa la dejo aparte. En legal, precisamente, bueno, en legal, seguramente como en Perú, hay dos vertientes, que están los abogados, que se dedican al ejercicio privado, y luego está la administración pública, que es tanto el sistema judicial como el parlamentario. Para mí, esos son los dos escollos principales para que se aplique Legal Analytics, junto con, digamos, la perspectiva muy tradicional que tienen los abogados de ejercer la abogacía. De todas formas, creo que en la actividad privada de la abogacía sí se está viendo cosas como automatización de contratos y de documentos, pero cuesta mucho ver análisis de sentencias y de leyes, precisamente porque además son bases de datos que son públicas y son difíciles de scrapear o de hacer análisis. Bueno, tenemos varias preguntas en Twitter, así que os parece vamos a ser ágiles en ellas.
Roberto Carlos, ¿dónde estás? Ahí está. Le hacemos llegar una mochila, por favor, cuando pueda, que seguimos aquí regalando de todo. Tenemos de todo aquí, ¿eh? Podéis preguntar todo lo que queráis. Bueno, tú, al igual que Donald Trump, ¿crees que la tecnología puede ayudar a cambiar el clima? ¿No? Y le trasladas una pregunta que Iván seguro que tiene una rápida respuesta, que es que cómo poder aplicarlo a frenar los problemas climáticos. Te habla de cosas tan pequeñas y fáciles como el fenómeno del Niño, sequías, Facilísimo. salinización de la tierra. Vamos, una pregunta que en un minuto seguro que respondes. Seguro que se resuelve rápido. Efectivamente, uno de los usos que vemos en estas tecnologías es que nos puedan ayudar a frenar el cambio climático o no solo frenar, sino adaptarnos mejor al cambio climático. Por ejemplo, en el tema de variedades, se puede hacer una selección de variedades enfocadas a resistencias a enfermedades o a plagas o que sean más aptas para zonas donde hay menos agua. Entonces, esto sí que son casos de uso que se están trabajando con técnicas de Big Data Analytics para seleccionar ese tipo de variedades. O sea, en ese campo, en el campo de las variedades, en todo, en el riego, por ejemplo, cómo aplicar menos agua, cómo aplicar el agua de manera más eficiente para conservar los acuíferos y para conservar las reservas de agua. O sea, sí que está totalmente ligado. Precisamente Marco, ¿dónde está Marco? Mi amigo Marco, que no lo he visto, allá está. Ahora te hacemos llegar la mochila también. Precisamente nos preguntas si en Europa tenemos problemas con el agua, ¿no? Sí, y precisamente era para mí la pregunta. Deduzco que sí, ¿no, Marco? Vale. Pues sí, Marcos, sí que tenemos problemas, sobre todo en España, y especialmente este año está habiendo un problema de sequía enorme en el norte de Europa. En España tenemos zonas bastante desérticas y la mayor producción se obtiene de cultivos en regadío. Entonces hay años en los que los agricultores no tienen agua o les cortan la disponibilidad de agua y las cosechas se ven bien perjudicadas. Muy bien, muchas gracias. Steph Quispe, ¿dónde está Steph? Ahí está, Steph, ahora te hacemos llegar la mochila también. Traslada una pregunta que mezcla un poco la visión de Ellen e Íñigo, que por eso les teníamos aquí juntos, pero no revueltos, porque nos pregunta sobre el poder de los datos y de la ubicación en las ciudades. Por ejemplo, en un problema que acá en América, en general, en las ciudades de América Latina se da mucho, que son los asentamientos informales. ¿Cómo creen que la ubicación de las personas se puede utilizar? Y si creen, incluso, si esto se puede utilizar. Bueno, nosotros creemos que la podemos utilizar y estamos empezando a hacer cierta analítica, pero apelando un poco a este problema ético, estamos pensando cómo solicitar consentimiento a los ciudadanos para que podamos utilizarla, ¿vale? No queremos hacer esto de espaldas a la ciudadanía, lo que tenemos que hacer es ganarnos su confianza para poder utilizarla, porque creemos que tiene una utilidad increíble. Nosotros ya veremos en una de las ponencias en las que os contaré cómo hacemos esta analítica, pero disponemos de una red wifi en la ciudad que es pública y es gratuita, ¿vale? Nosotros no pedimos ni siquiera una dirección de correo electrónico. Vas a Bilbao, buscas Bilbao Wifi, te conectas y puedes empezar a navegar de forma gratuita. Obviamente, cuando tú te conectas a cualquiera de las antenas de la red Wifi de Bilbao, pues sabemos por dónde te estás moviendo. Que las áreas que se dedican a gestionar los recursos de Bilbao sepan dónde hay más, yo qué sé, imaginaos que en Bilbao también llueve bastante. Tenemos unas nubes parecidas a las que tenéis aquí en Lima y en algunos casos destinamos recursos financieros a cubrir zonas infantiles donde las familias van con los niños cuando salen del colegio y disfrutan de un rato de ocio por la tarde en el parque. Si nosotros tenemos unos recursos finitos para decidir qué zonas infantiles podemos cubrir para que puedan disfrutar de esos recursos durante más tiempo en el año,
podríamos medir a través de esa red Wi-Fi dónde hay más gente utilizando esas zonas y empezar a cubrir aquellas que son más utilizadas. Es eficiencia de recursos. Pues tenemos que explicar con claridad y no con unos términos de uso y de privacidad de estos leoninos de letra pequeña que nadie nos leemos cuando accedemos a unas aplicaciones. Tenemos que conseguir enviar estos mensajes claros y concisos para que los ciudadanos nos cedan sus datos viendo que tienen unos objetivos que claramente van a revertir en ellos y que no tienen otro que mejorar los servicios de la ciudad de Bilbao. Helen, ¿te ha dado un espasmo cuando has oído que registraban los datos? No, en absoluto. Ah. No, además, es de acuerdo a legalidad. O sea, Vale, siempre vale. y cuando el Ayuntamiento de Bilbao recabe consentimiento e informe, como bien ha dicho él, de una manera clara, que es lo que clara y concisa y transparente, que es lo que pide el reglamento, estarán bien. De todas formas, en este caso, como es un dato de geolocalización, deberían de adoptar las medidas de seguridad oportunas y para eso tendrían que hacer un análisis de riesgos. Pero siempre y cuando adopten las medidas, no hay ningún problema. Muy bien, tenemos ahí una pregunta, por favor, que quiere también otra mochila. Tenéis muchas preguntas, ¿eh? No sé si tenemos tantas mochilas como preguntas. Caballero, buenos días. Señorita, buenos días. Bueno, justo tocando el tema legal, sí, casualmente la semana pasada estuve conversando con un colega, trabajo para el Poder Judicial, nos comentaba respecto a la inteligencia artificial. Sí, se sabe que en algún momento esta inteligencia artificial va a poder generar información. No sé, no estoy muy seguro en Perú, porque estamos en un comienzo, no sé si en España, ¿hay algún tipo de reglamento, una norma que diga quién es el dueño de la información que la inteligencia artificial pueda generar? La inteligencia artificial o el dueño o el que hizo el algoritmo, no sé, si hay algún tipo de, no sé, antecedente, porque en Perú no hay. ¿Contesto? Sí, sí. Que yo sepa, en Perú tenéis el protección de datos, que sería lo que en este caso aplicaría. De todas formas, te lo puedo mirar. Nosotros en España tampoco tenemos una regulación de inteligencia artificial. En todo caso, lo que se hace es que el reglamento se aplica a decisiones automatizadas e incluso elaboración de perfiles con datos personales. Así que entiendo que en este caso iría por ahí. Bueno, voy a seguir avanzando preguntas. José Ábalos, ¿dónde está José? Ahí está José, que quiere otra mochila. Nos pregunta si será posible escalar las metodologías europeas de agricultura a Perú, donde la mayoría de fundos, que entiendo que eso son parcelas o tierras, se encuentran solo entre 20 y 100 personas. Supongo que será un problema de escala. Sí, o sea, yo creo que lo que hay que buscar es qué tecnología es la más aplicable para cada caso. O sea, como os decía antes, hay muchas tecnologías. O sea, nosotros conocemos o estamos trabajando más con satélites y drones, pero hay muchas más. Entonces, por supuesto, es totalmente escalable a cualquier lugar. Sí, sí. Otra pregunta, sí, ágilmente también. Eduardo Peralta nos pregunta si que en Perú tenemos un gran dolor en el performance de nuestro Poder Judicial, que traduzco acá y parece problemas judiciales, si la tecnología y los datos pueden ayudar a resolver este problema, un problema fácil como el del cambio climático. Os habéis creído mucho esto de que los datos podían con todo, ¿eh? ¿Cómo acabar con la corrupción, en otras palabras? Tienes 30 segundos, no un minuto. O sea, ¿cómo podría la inteligencia acabar con la corrupción en el sistema judicial? El dolor en el performance. Perdón. A ver, yo entiendo que haciendo un análisis bastante masivo de las sentencias se podría ver bajo qué criterios un juez decide un caso. Es decir, si se fundamenta en bases de derecho, en hechos. Si, por ejemplo, se fundamenta más en hechos que en fundamentos de derecho, podremos observar si ese juez está sesgado. Y no sé si aquí en Perú tenéis, en España, por ejemplo, hay jueces que son jueces para la democracia, etc., que tienen ciertas organizaciones democráticas en las que se reúnen. No sé si en Perú tenéis algo así,
Pero si hay algún tipo de base de datos transparente, independientemente de las sentencias, donde se pueda cotejar qué juez, qué afinidad o ideología política tienen, sí se podría ver. Tenemos ahí una persona que está esperando el micro. ¿Cómo te llamas? Sí. Buenos días, Keila Carpio. Keila, ahora Mucho te damos la gusto. mochila también. Bien, mi pregunta la pasé por Twitter, pero mejor en vivo. Sí. ¿Qué tecnología de ciberseguridad ayuda a prevenir vacíos legales? Vuélveme a formular, por favor, que no te he entendido bien. ¿Qué tecnología de ciberseguridad ayuda a prevenir vacíos legales? Evasión legal. Vacíos legales. Vacíos Perdón. legales, sí. Que yo sepa, ninguna. Normalmente, o sea, la ciberseguridad tal cual la entendemos nosotros y lo que practicamos, por ejemplo, desde nuestra empresa, lo que hacemos es hacking. Y, por ejemplo, el hacking, al menos en España, está regulado por el Código Penal. Si tú te refieres a vacíos legales o quizás incertidumbres legales que pueda haber a la hora de aplicar derecho, Sí. ahí se podría hacer análisis de leyes, que es lo que voy a yo presentar mañana. Porque a nivel de ciberseguridad no es que la haya, pero simplemente que hay que emplear la tecnología para hacer eso. Ok, súper. Jorge Córdoba traslada una pregunta hasta en 2 ocasiones, creo que eso es que quiere hacerla, que es que cómo se maneja el tema de la ciberseguridad en Bilbao, teniendo en cuenta que es una red wifi pública y abierta. No sé dónde está Jorge, pero que levante la mano para que se lleve la mochila. Pues la verdad es que es un asunto que nos preocupa porque a medida que vayamos generando un gemelo digital y vayamos automatizando ciertas gestiones, seremos más vulnerables a ataques y, yo qué sé, podrían, si tenemos una intromisión, podrían empezar a manipular nuestra red de control del tráfico y manipular nuestros semáforos y sembrar un caos circulatorio bastante importante. Es un tema que está en creciente preocupación de las ciudades. En el País Vasco tenemos un centro de ciberseguridad avanzada y bueno, ya se están tomando las medidas oportunas y estamos constantemente haciendo hackings éticos, testando cómo de segura es nuestra infraestructura. Entonces, obviamente, va a ser uno de los temas principales, igual que con el vehículo autónomo, ¿no? Si tenemos vehículos que van solos y alguien manipula nuestros sistemas, podría generar graves daños. Obviamente nos preocupa mucho. Una última pregunta, si os parece, ya sé que hay varias, pero me disculpáis, tendremos más tiempo de más preguntas, por lo tanto, por favor, sed pacientes. Marcos Valer, que estará por ahí. Ahí está, Marcos. Una última pregunta para Iván. Nos formula, Marcos, si en agricultura esta información se comparte con los clientes finales para consolidar pedidos e incluso para promover un comercio sin intermediarios. Bueno, nosotros directamente trabajamos con el agricultor, no tenemos intermediarios, pero sí que hay plataformas de intercambio para que llegue directamente el producto desde el productor hasta el consumidor. O sea, así que... Muy bien, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y todas por todas las preguntas que habéis estado formulando. Vamos a despedir este panel, como siempre nos gusta hacer, que es con una frase de máximo 10 palabras. Si os pasáis no tenéis mochila. Por lo tanto, ¿cómo queréis despedir vuestra participación en una frase de máximo 10 palabras? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos estos 2 días. ¿Cuántas llevo? No tienes mochila porque no has dicho datos. Siguiente. Nada, que muchísimas gracias y por favor, los abogados que estén interesados en datos, que vengan a verme mañana. Te has pasado de 10 palabras, no, tampoco tienes mochila, tenéis 2 mochilas extra. Yo diría, el futuro está ahí afuera, analicémoslo con datos. Tienes mochila. Un fuerte aplauso. Bueno.